En este espacio vamos a hablar de los laboratorios de literatura, espacios de escritura y creación. Para el desarrollo de la charla vamos a intentar abordar cada uno de esos aspectos. Un momentico de apertura, una conceptualización, algunos laboratorios de literatura en Iberoamérica, los laboratorios de literatura y la escritura, los laboratorios de literatura y el pensamiento creativo, elementos a considerar para su creación y algunas sugerencias para su implementación. Esa va a ser la ruta de trabajo en esta hora en la cual estaremos dialogando. Para comenzar, quiero que miremos estos conceptos que siempre que hablamos de literatura, estamos hablando de arte, de cultura, de sociedad, de política, de la vida, siempre hay una relación con algunos de esos conceptos. Pero cuando llegamos a mirar eso, se nos complica. Aquí les traigo una canción del grupo Dúo Karma, donde ellos de una u otra forma hacen eso, experimentan con su cultura, experimentan con la palabra, experimentan con la música. Y este es un muy buen ejemplo de uno decir, bueno, ¿y cómo está todo eso relacionado? Es una canción, ellos son un grupo cubano, está toda esta imagen que hay acá está centrado en esa cultura cubana, pero que puede ser también un referente para cualquier latinoamericano, ¿de acuerdo? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. El taxi, la fuente, los perros, los charcos, splash, 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 splash. Semáforo, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Parola, mosquito, estatua, bufanda, teléfono, el grillo, te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Bueno, miremos cómo estos cantautores de una u otra forma hacen que su entorno se convierta en una razón. Ahí hay una razón de mirar que una caminada, un descubrir, una ciudad se convierte en una razón para algo. Aunque esta canción está destinada para un público infantil, así está pensada, uno podría sacar de ahí muchas relaciones para construir. Y podría hacerse muchas preguntas para uno también decir, bueno, ¿qué pasaría si yo estuviera o intentara construir algo de este tipo en mi región? ¿Yo qué haría? ¿Qué sería lo que observaría? ¿Qué sería lo que le entregaría al mundo de lo que estoy observando en esa caminada que estoy haciendo en X o Y lugar de un contexto antioqueño?
Y vamos a descubrir que esas preguntas o esas relaciones que tratamos de establecer con la literatura van a aparecer. Esos conceptos del arte, de la cultura, de la sociedad, de la política, de la vida misma, van a aparecer y nos van a crear una relación directa con el contexto, con la literatura y de una u otra forma con nuestras propias vidas. Entonces hay que pensarnos ese espacio a partir de una cantidad de relaciones y no podemos olvidar cómo se están configurando esas realidades en cada uno de nuestros municipios. ¿De dónde viene esa palabra de laboratorio? ¿O qué está pasando? ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué asumimos una idea de laboratorio? Hay tres conceptos fuertes para hablar acerca de esas relaciones entre la literatura, la escritura o espacios de aprendizaje. Y tienen que ver con la idea de laboratorio, de clínicas y de centros. Resulta que a principios del siglo XX, en el contexto inglés, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y Australia, empezaron a preguntarse cómo hacer para que los estudiantes universitarios mejoraran en sus procesos de escritura, porque habían identificado ya en esa época que la escritura estaba muy relacionada, primero, con los niveles de aprendizaje y dos, con la deserción. Entonces, claro, los estudiantes que tenían dificultades con la escritura eran más propensos a que desertaran de los sistemas educativos. Entonces, en estas regiones aparecen los laboratorios. Es una idea inicialmente más norteamericana. Y en el contexto inglés, en Inglaterra, aparece el concepto de clínicas. Clínicas de escritura y laboratorios de escritura. Y eso tenía también una mirada así, con el concepto de las ciencias exactas. Venga, experimentemos, venga, miremos, pero con el propósito, como está escrito, de solucionar un problema. Y que muchas veces estaba enfocado en la gramática. O la otra consideración es que usted es un mal escritor, y ese malo entre comillas, debe de ir al laboratorio o a la clínica de escritura. Entonces aparecen estos dos conceptos, se instauran en espacios de la educación formal, están instaurados ahí, y estas sociedades empiezan a ver que esto de una u otra forma sí les está aportando y les está dando resultado. Pero las dinámicas del siglo XX, pues el periodo de guerra y demás, ya les hacen preguntarse por otras cosas. Bueno, no es solamente un problema de que tengan una buena gramática con respecto a la escritura, no es solamente eso. Y el espacio del laboratorio no es solo para los malos escritores. ¿Qué pasa con esos escritores que están ahí, pero que también desean potencializar su escritura? Y además, claro, en un periodo de entreguerras y después de posguerra, empiezan a mirar que había muchas cosas que se tenían que escribir y que había ahí un legado cultural que había que plasmarlo de alguna forma. Y empiezan a mirar que esa idea de laboratorio que tenían inicialmente, la gente todavía lo estaba viendo o lo estaba asociando a eso, a los malos y como una situación remedial. Y aparece otro concepto, que es el tercero que está ahí, que es el de centro. Entonces ya en la actualidad, en esos espacios no se habla ni de laboratorio ni de clínica, sino que se hablan de centros. ¿Unos centros de qué? De escritura. Sin embargo, algunas regiones, ya no solamente del ámbito anglosajón, sino otras regiones del mundo, mantienen la idea de laboratorio. Solo que esas acepciones de remedial o para solucionar algo para alguien que es malo, se superó y ya viene a retomarse unas ideas de las ciencias de experimentar, pero para algo, con un propósito. Entonces en el laboratorio se va y se experimenta, pero se experimenta para algo.
no aislado, ¿no? Entonces vaya al laboratorio para que solucione sus problemas de gramática y a ver qué encuentra. No, debe haber ya algo definido y algo claro de por qué yo debo de asistir a un laboratorio. No es solamente, o no es esa mirada de, es que aquel sujeto no sabe escribir, entonces va a ir allá. No. A lo mejor ese sujeto que tiene dificultades o que tiene alguna situación de escritura diferente a personas que ya han desarrollado el código escrito a otro nivel, tendría otras motivaciones y tendría otras situaciones por las cuales debe asistir a ese laboratorio. Y es a partir de esa realidad de ese sujeto que el laboratorio empieza a crearse. Resulta que para considerar el laboratorio tendríamos un engranaje, y ese engranaje tiene que estar dado dentro del entorno, dentro de las formas y dentro de las configuraciones. No se concibe en la actualidad un laboratorio que no esté directamente asociado con el entorno. Habría que considerar eso fundamental. No es lo mismo que un sujeto vaya a un laboratorio donde lo que se están pensando son problemas académicos, a un sujeto que vaya a un laboratorio donde lo que se está pensando tenga que ver con la literatura. Eso es completamente diferente. Y a eso se le agrega que ese espacio donde está o donde vaya a asistir el sujeto esté o en una zona urbana o en una zona rural. Y si esa zona rural tiene unas dificultades, o ya sea de violencia o de acceso a internet o ese tipo de situaciones, también hay que pensarse todo ese entorno para poder configurar o para empezar a diseñar el laboratorio. El otro aspecto es la forma. Cuando se hablan de la forma, se hace referencia a la mirada que va a tener la persona o las personas que se van a pensar ese laboratorio, es decir, para determinada población. No, va a ser para niños, va a ser para sujetos, va a ser abierto, va a ser simplemente instaurado dentro de una relación de una escuela. No, va a estar asociado directamente a una casa de la cultura. Eso hay que pensarlo. Y ahí hace esa relación de la forma, es decir, cómo se piensa el laboratorio en ese caso. Y las configuraciones tienen que ver, en este caso, es cuál es el papel de la literatura dentro del laboratorio, cómo la literatura viene a configurar todo ese entorno y todas esas formas para tener un motivo de. En este caso es de creación. Entonces son 3 elementos que hay que considerar: el entorno, la forma y las configuraciones que se dan en ese espacio del laboratorio. Porque vuelvo y digo, no podríamos decir que la experiencia que vayan a replicar cada uno de ustedes va a ser la misma. No, cada laboratorio va a tener unas situaciones diferentes y eso va a hacer que este engranaje pueda ser diferente. Vamos a mirar algunos ejemplos como para entender esa situación. Les voy a hablar de 2 laboratorios. Hay un laboratorio en España que se llama Laboratorio de Experimentación Literaria. Este laboratorio de experimentación literaria tiene esta mirada. Nos encontramos cada mes a hablar acerca de literatura, pero debe haber en ese encuentro alguien con un conocimiento ya avanzado en literatura, donde pueda ir allá a ese espacio, hablar y nosotros escuchemos. Ya después de que el público escucha, tiene un motivo y una razón para escribir. Es una vez al mes este laboratorio y las sesiones duran aproximadamente 3 a 4 horas. No hay un espacio de asesoría individual, todo es grupal. Y todas las voces de los sujetos tienen la misma validez
Es decir, no hay, así sea el experto, tiene la misma validez que aquel que llega por primer momento a este laboratorio experimental. Pero los referentes de este laboratorio experimental son de autores que a través de la historia nos han dejado un legado, entonces ahí pueden hablar o pueden leer de Hemingway, de Tolstoy, de Dostoyevsky, bueno, de gente que de una u otra forma seguimos leyendo. Es a partir de esa literatura que se habla y se escribe. Y se convierte en un espacio también de diálogo. Entonces dialogamos sobre la literatura, dialogamos sobre lo que ha pasado a través de la historia, nos escuchamos, aportamos, nos encontramos. Y esa es una dinámica. El siguiente ejemplo también es de España, es sobre la escuela literaria. Tienen dos laboratorios y un taller. El primer laboratorio es el laboratorio presencial de novela y creación literaria, el segundo es el laboratorio online de novela y creación literaria, y el tercero es el taller de periodismo online y presencial. Esta escuela literaria ya tiene, como vemos, 3 líneas con las cuales está trabajando. Y esta línea online es muy fuerte, porque aquí ya ellos empiezan a ver esas relaciones que se establecen a través de la literatura y los espacios digitales. No es solamente el laboratorio online, porque la asesoría va a ser virtual, no solamente es eso, sino que también es online porque muchas de esas creaciones están asociadas a los espacios digitales. Entonces, tranquilamente podríamos encontrar un audiolibro ahí en ese espacio, podemos encontrar una secuencia de imágenes pues, a través de unas realidades de España, y sobre esas imágenes contar y tener una razón para crear y para hablar. Bueno, y también tenemos en esa escuela literaria, en el taller de periodismo online y presencial, una relación muy fuerte entre la literatura y el periodismo, que es una línea interesante. Cómo hacer que esos hechos sociales que de una u otra forma afectan a la comunidad, bueno, esta es una comunidad de España, por allá en el País Vasco. Entonces, cómo es esa comunidad que tiene unas características específicas dentro del contexto de España, y cómo se sienten ellos, hacen esa relación entre periodismo y literatura, y es una excusa para hablar de una realidad que ellos ven a través de la literatura. Y ellos hacen este tipo de preguntas, bueno, ¿cuál es el límite entre el periodismo y la literatura? ¿Cómo podemos establecer ese límite? ¿Dónde podríamos decir, bueno, hasta aquí va el hecho de uno informar algo y hasta aquí va, y aquí comienza ese espacio de creación? Y ellos intentan ser muy cautelosos, pero cuando uno lee, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer esas discusiones, la mayoría terminan afirmando que sigue siendo un espacio de creación, y que lo valioso es cómo ahí hay un aporte grande a la literatura, cuando es esa relación de periodismo, y cuando es esa relación con lo digital, ellos también siguen valorando el papel de la imagen en lo literario, cómo lo digital está fortaleciendo esa idea de imaginación que se ha creado a través de la historia desde la literatura. En esta escuela literaria sí hay momentos de creación individual, donde tú puedes estar en un momento con un par, donde pueden hablar de literatura, de lo que estamos produciendo, y pueden tener un momento de apoyo. Entonces, el primer laboratorio era agrupar a través de la oralidad y a través de la discusión. En este segundo hay 3 espacios diferentes que son complementarios de una u otra forma, y que además tienen unos espacios individuales. Bueno,
El tercer laboratorio es el Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades, es de México. Este es muy interesante. A ver, hay una situación y es que ellos encuentran en cualquier situación de la vida una razón para escribir. Entonces, ellos pueden ir un día a una galería, hacen un recorrido por la galería de arte y a partir de las imágenes y de lo que encuentran, hacen un proceso de producción literaria. No necesariamente es un género X, cada sujeto o cada participante decide cómo quiere trabajar y sobre cuál género quiere trabajar o sobre cuál formato y se encuentran. Este laboratorio tiene unas sesiones también, no es que yo voy en cualquier momento, no, debe haber una secuencia, que eso también es interesante, donde el sujeto tiene una base y le dicen, bueno, nosotros te podemos ofrecer hasta darte alas para que tú puedas continuar tu proceso creativo. Pero sí también tiene unos compromisos, bueno, de asistencia, de permanencia, de continuidad, de cómo de una u otra forma hay un ejercicio escritural que debe ser constante. Otro ejemplo que hay de este laboratorio de literatura es la importancia y el poder que ahí tienen de la imagen. Ellos pueden considerar que hay textos literarios solo de imágenes. Y de hecho nosotros sabemos que es cierto. Y como ellos hacen unos acompañamientos para que esa imagen y para que esas construcciones que se hacen puedan tener una relación muy fuerte con la literatura. El acompañamiento de este laboratorio lo hacen profesionales que tienen una relación directa con la Universidad Nacional de México. Entonces, bueno, y que pertenecen a las áreas de las humanidades y del lenguaje de esta universidad. Entonces, claro, hay unos profesionales ahí que acompañan todo el proceso creativo. Bueno, y es abierto al público en general. No tiene que ser una persona que, yo llevo estudiando tantos años el área de lenguaje, entonces yo debo, no. Como lo hemos dicho acá, puede ser el ama de casa o puede ser simplemente un joven que quiere o que está interesado en desarrollar su proceso creativo e ingresa a este laboratorio. El otro laboratorio es el Laboratorio Literario de Yucatán. Este laboratorio tiene otra modalidad, son 10 sesiones. Te ofrecen 10 sesiones durante un tiempo donde tú vas y exploras tu proceso creativo, pero este proceso creativo también está asociado a la tecnología. Entonces ahí utilizan el blog, una razón para escribir, entonces a través del blog escriben y hacen sus producciones literarias. También podemos encontrar ejercicios audiovisuales, literatura infantil, y uno se inscribe en uno de esa línea durante esas 10 sesiones. Y en esas 10 sesiones usted tiene acompañamiento de profesionales en el lenguaje. Y el último es el Laboratorio de Creación Literaria de Bogotá, este es más cercano, también tiene el formato de sesiones, son entre 8 y 12 sesiones, lo abren una vez al año, está abierto para personas jóvenes y adultos. El trabajo ahí es más de grupo, no hay casi como en el otro que hay una tutoría, no, aquí vamos a un grupo, tenemos unos motivos para escribir, lo importante es que lo hagamos, escribimos a partir de nuestras realidades, de nuestros contextos, y sobre ese ejercicio escritural lo vamos mejorando en cada una de las sesiones, ya sea a través de imagen, a través de estilo, bueno, cada uno va haciendo su proceso. Entonces, 5 experiencias con diferentes énfasis. Pero miremos que hay unos ejes comunes. Siempre hay alguien que tiene el conocimiento y orienta, debe haber una relación con el contexto,
hay unas relaciones que todos están pensando que tienen que ver con el uso de medios. Sin embargo, dentro de esas relaciones no podemos olvidar qué pasa con el pensamiento dentro de ese laboratorio de literatura. Si se dieron cuenta, el título de este espacio está denominado Espacios de Creación y Reflexión. Para lograr la reflexión a través de la literatura es necesario lo que hemos llamado imaginación. Para lograr la imaginación necesitamos desarrollar unas ciertas habilidades que están asociadas al pensamiento creativo. Entonces hay una pregunta en los laboratorios de literatura de, bueno, ¿y cómo hacer para abordar ese pensamiento creativo? ¿Por qué? Porque se ha considerado, bueno, es que el niño o la niña o el joven escribe muy lindo, no, está haciendo muy buena literatura. No necesariamente. O es muy creativo, también decimos, ay, tan creativo. Bueno, ¿qué se está considerando por creativo? Aquí les traigo simplemente un ejemplo de cómo podría uno considerar que ese pensamiento es creativo a través de un autor, de Guilford. Guilford plantea que son 4 habilidades las que uno debería de desarrollar para considerar que se está desarrollando el pensamiento creativo. Entonces, viene en el laboratorio una pregunta, ¿cómo desarrollar ese pensamiento creativo en el laboratorio de literatura? Un referente. Entonces, consideraríamos que una tiene que ver con la fluidez, una con la viabilidad, otra con la originalidad y otra con la flexibilidad. Cuando hablan de la fluidez, nos está hablando o estamos hablando de la posibilidad de aumentar o de crear oraciones o ideas alrededor de una misma situación constantemente. Es decir, le agregamos ideas a lo que ya tenemos. Voy a dar un ejemplo. Hoy el niño o el joven escribió un párrafo y después de que vuelva sobre el párrafo, tiene la capacidad de crear o de incorporar nuevas ideas. Entonces, ahí estamos diciendo, se está desarrollando esa habilidad de la fluidez. Otra tiene que ver con la viabilidad. La viabilidad es cómo esa situación que se está considerando desde un comienzo realmente sí tiene esos elementos para desarrollarse, es decir, tiene un norte. Se sabe que de ahí va a haber un producto y el escritor es consciente de que su proyecto va a tener unos resultados. Vamos a dar una situación. Resulta que uno en la escuela, sí, resulta que hay un niño que está en su proceso de escritura y tiene una idea. Y resulta que empezó con su proceso de fluidez, es decir, de agregar ideas y las está desarrollando, pero llega un momento en que consume todo su producto en 2 o 3 oraciones y ya no encuentra hacia dónde desarrollar ese o seguirle dando un norte a ese producto. Cuando ese producto queda estancado es porque de una u otra forma el sujeto no encontró una ruta para desarrollar todo el proceso creativo. Entonces, cuando hablamos de viabilidad es cómo uno puede llevar a feliz término todo el proceso. ¿La viabilidad sería de la idea o del proceso de construcción? De todo, aquí tenemos que considerar que cuando tenemos la idea hace más relación a la fluidez. La viabilidad tiene más relación con el proceso. El pensamiento creativo estamos considerando 4 habilidades que tienen que ver con fluidez, viabilidad, con esas 4. No podríamos decir que tener una sola lo hace creativo. Por eso miremos que están como con unas flechas, que de una u otra forma nos están diciendo, no es una sola, hay que lograr desarrollar las 4 para poder desarrollar el pensamiento creativo. Y que de una u otra forma estos espacios del laboratorio nos deben aportar.
El otro elemento tiene que ver con la originalidad. Esto es muy fácil. Que a esa persona, pues no fácil de hacer, fácil de saber, que a ese sujeto, que esa idea que construyó es única se le pudo haber ocurrido en uno de 100. Es decir, que entre 100 personas él fue el único que se le ocurrió. Eso tiene que ver con la originalidad. Sí, eso es más complejo. Pero a eso hay que apuntar en el pensamiento creativo, a la originalidad también. Cómo esa idea, que inicialmente alcanzó fluidez, se está haciendo viable, también es original. O se trata también cómo logro asociar eso que ya está construido y yo le hago un aporte. Avanzo un poco más en esas construcciones que se están dando en ese espacio. Y el otro elemento, para asociarlo a lo que están diciendo, tiene que ver con la flexibilidad. Es decir, la posibilidad no solamente de devolverme, sino también de, en el hilo, ir modificando las situaciones. No es que así debe ser y yo decidí que era así. Bueno, ¿en qué medida eso sí es de esa manera en el proceso creativo? Yo en el proceso creativo debo también tener esa capacidad de ser flexible ante determinadas situaciones, porque eso le puede estar aportando a la fluidez, a la viabilidad o a la originalidad. No es que, vuelvo y repito, no es que yo desarrolle primero una, después otra, no. Están en cadena y se deben desarrollar. Y ustedes han mencionado varios aspectos que, si nos devolvemos, acá en el engranaje, hacen parte de eso. Hacen parte de eso. Cuando hablamos del entorno, bueno, estamos hablando de ese contexto y cómo esas formas se están pensando. Ya vimos algunas maneras o algunas formas en esta diapositiva. Esas son unas formas para España, para México y para Colombia, es decir, en el contexto de Bogotá. Entonces ahí estamos viendo algunas formas. Y aquí esta es una configuración que yo estoy proponiendo. A lo mejor para otra persona que quiera abordar la literatura va a decir, el pensamiento creativo no tiene nada que ver. Para mí hay una relación muy fuerte entre lo que se denomina el laboratorio de literatura y el pensamiento creativo. Y de todo el pensamiento creativo considero que un buen punto son esas 4 habilidades. Y que esas 4 habilidades son posibles desarrollarlas dentro del laboratorio de literatura. Pero no solas. No así, es como hacemos. Si se han descubierto en mi hilo de la historia, estoy hablando desde la escritura. Es esa relación entre el pensamiento creativo y la escritura. Y retomando lo que dije al comienzo, es decir, esa historia de los laboratorios, las clínicas y los centros, y después considerando esos ejemplos que estamos viendo en Iberoamérica, de los laboratorios de literatura, yo asumo que debemos de considerar en esa escritura desde 3 posibilidades. Hay más, pero mínimo estas 3. 1, la escritura como una práctica social. No hay que asumir esa escritura aislada, no, eso tiene unas relaciones. Yo voy a dar un ejemplo, si voy a hacer un laboratorio de escritura o un laboratorio de literatura, y me llega a ese laboratorio puros médicos, las configuraciones que se van a dar en ese laboratorio son diferentes. ¿Cuál es esa práctica social de ellos desde la escritura? Por lo común son fórmulas. Por lo común las prácticas de escritura de los médicos son fórmulas, donde ya pues así lo hagan en el equipo, siguen siendo, bueno, el código tal, de tal situación, de porque hay una preocupación porque el paciente vaya lo suficientemente informado de la hora, de los momentos, de las condiciones y de lo que va a consumir, de esos medicamentos. Entonces, mi laboratorio de literatura en un cuerpo de médicos, pues, las configuraciones son distintas. Esos contextos donde ellos van a hablar y donde van a concebir la literatura es diferente. Que si yo llego a un espacio donde concibo el laboratorio de literatura y terminan llegándome, convoco a 15 y 12 son profesionales de la lengua en alguna de sus áreas y 3 de ellos desde la filosofía.
ahí el proceso va a ser diferente y lo más seguro es que estas habilidades creativas, la mayoría de ellos ya las tengan. Y ya lo que tengamos que hacer son procesos de construcción desde algunos referentes. Entonces, este concepto de la práctica, de la escritura dentro de esa práctica social es fundamental, es lograr conectar eso que estamos hablando, de esas habilidades del pensamiento, de esas configuraciones del laboratorio y de esas formas que yo estoy concibiendo el laboratorio o del que se concibe el laboratorio. Lo otro, si se dieron cuenta, la mayoría de estos laboratorios en Iberoamérica están trabajando desde los dos referentes, no solamente desde lo análogo, es decir, no solamente desde la escritura que venimos haciendo con las grafías, sino también desde esa escritura en los contextos digitales, es decir, de una escritura digital. Voy a detenerme aquí, en Asia el concepto de laboratorio se retomó más o menos desde 1999. Nosotros encontramos en Asia, en Singapur, en Tokio, en la Universidad de Tokio, en Corea, el concepto de laboratorio. Ellos retoman esa idea y son laboratorios de escritura y también de creación, y lo asocian directamente con lo digital. Ellos retomaron la idea de laboratorio, pero para separar de centro, porque consideran que los laboratorios hacen más de la cultura digital, bueno, que los centros, ellos ven todavía los centros como un lugar donde uno va y se encuentra, pero que tiene una estructura física. El laboratorio también puede ser en espacios digitales. Entonces, retoman ese concepto. Y si lo asociamos a lo que está pasando en Iberoamérica con esos 5 ejemplos que les di, miremos que ellos están ya asumiendo otras mediaciones. Entonces el laboratorio no es solamente ese espacio donde yo me encuentro acá, sino que también tiene un impacto en lo digital. Lo audiovisual, lo hipertextual, lo hipermedial, lo multimodal, cómo se configura desde la literatura acá. Cómo pensarse uno un ensayo audiovisual. Cómo pensarse uno un audiocuento, un ejercicio en ese laboratorio de literatura de audiocuentos. Y si son con niños, ¿cómo pensarse eso? Superando el papel y el lápiz. Y miremos que no lo estoy diciendo, vean, es que solamente es uno o solamente es la otra. No, es la posibilidad de que las dos cosas entren en juego en ese espacio del laboratorio. Y el otro es esa relación con las posibilidades creativas y crítica. La literatura es y seguirá siendo un poder político, y eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo hacer que también entren en juego esas habilidades del pensamiento crítico que podría desarrollarse? Ahora en la presentación la profesora Doris nos decía, es que de una u otra forma en el laboratorio de escritura también aportamos a la ciudadanía, pero formar también a la ciudadanía en ese laboratorio, directa o indirectamente estamos aportando, eso lo sabemos todos, pero incluye esto, incluye lo crítico, cómo ese sujeto que nos llegará al laboratorio va a cuestionarse frente a sus realidades y no va a quedarse solamente en estos cuestionamientos, sino que también va a mirarlo de una manera crítica y de alguna u otra forma puede aportar a las modificaciones y a las transformaciones de esas realidades. Pero para llegar a lo crítico tendríamos también otras situaciones, como el poder darle herramientas de autorregulación a ese sujeto, es decir, a preguntarse, porque cuál es su papel en este laboratorio y cómo yo puedo entender el texto. Es darle también elementos a ese sujeto de solucionar un problema. Y el problema tiene que estar, pues, lo más seguro es que va a estar asociado a cuestiones de la escritura o de la literatura. Entonces, aquí 3 referentes.
de la escritura dentro de ese laboratorio como una práctica social, como esos elementos análogos y digitales, y como la escritura como una posibilidad creativa y crítica. Igual ustedes saben que hay otras situaciones que tienen que ver con la escritura que se van a desarrollar, que es lo comunicativo, que es lo cognitivo, lo metacognitivo, lo epistémico, que están ahí inmersos. Pero aquí estoy retomando yo simplemente estos tres para asociarlos a eso que llamamos pensamiento creativo. Bueno, ¿cuáles son los elementos que dice se deben considerar al momento de un laboratorio de literatura? ¿Cuáles son los elementos que uno se debe de pensar? Dependiendo, como lo dijimos al comienzo, del tipo de laboratorio que yo me sueño, puedo tener estos 6 elementos o puedo tener simplemente 2, 3, 4. Pero ahí están las configuraciones de un laboratorio. Hay un director. Cuando hablamos de un director en un laboratorio estamos hablando de un experto, el que tiene los referentes y el que se pensó el laboratorio. Ahí estoy hablando en singular, pero puede ser en plural, pues unos directores, un grupo de personas que se pensó el laboratorio. Entonces yo me pienso este laboratorio y soy el responsable de hacer las relaciones que se dicen para poder hacer todo el proceso de implementación. Estoy al frente de la administración. Ese director o el grupo de personas se piensa el laboratorio y para ello debe tener en cuenta el engranaje inicial, el entorno, las formas, las configuraciones. Además debe tener muy claro los otros 5 elementos que voy a mencionar. El director, fuera de tener esas habilidades, pues en este caso de pensamiento creativo y de escritura, también tiene que tener un componente administrativo. También tiene que componer, porque va de una u otra forma a supervisar, a hacerle seguimiento, a hacer informes. También es la persona que va a orientar un proceso. Entonces tiene que tener esas, como mínimo esas características. Lo siguiente en un laboratorio son los tutores. Los tutores son las personas, no quiere decir que el tutor no pueda ser el director, ¿no? Entonces el director no puede ser tutor, no, a lo mejor hay en centros de escritura, voy a dar otro ejemplo por aparte, donde el director también es el tutor y es una única persona la que conforma todo el centro. En el laboratorio podría pasar lo mismo, que el director también sea el tutor. Pero entonces, ¿en qué momento es director y en qué momento es tutor? Él debe tener eso muy claro. Los tutores pueden ser de varias formas. 1, sujetos que han ido al laboratorio en varios momentos y ya tienen el conocimiento suficiente para que en esos espacios del laboratorio pueda dialogar con alguien o que está llegando nuevo o alguien que está en otro nivel pero que él ya superó algún problema que se le presenta a ese otro sujeto. Voy a dar un ejemplo. Hay un laboratorio de 10 personas, 10 participantes, y 2 de ellos resulta que ya tienen un nivel de trabajo de la escritura digital y la literatura, pero los otros 8 no lo tienen. Y el siguiente abordaje que se va a tener es el abordaje de la escritura digital y la literatura. Estos 2 sujetos que ya tienen, para no decirles, no, entonces no vuelvan, no trabajen desde su casa, pueden pasar a ser los tutores de todos los otros 8 compañeros. Entonces el rol de ellos ya no sería participante, sino de tutores. El tutor entonces debe tener el conocimiento para poder asesorar, 2, el conocimiento para poder orientar y 3, la capacidad de solucionar problemas. No se trata de que el tutor le entregue el taller o por decir algo solucionado a X sujeto, no, se trata de darle las herramientas para que el otro encuentre esa solución. Porque si no, se convertiría en, venga, yo le llevo, es que tengo este problema, yo se la resuelvo y se la hago. No,
es darle las herramientas para que el otro que llegó con la duda lo resuelva por sus propios medios. Bueno, los participantes son todos los que están ahí presentes y que asisten al laboratorio. El otro es la infraestructura. La infraestructura, a ver, en los laboratorios es pensada no solamente como los recursos físicos, sino también las relaciones que se establecen con esos medios. Es decir, el sujeto llega a este espacio y yo cómo estoy interactuando con este espacio. Eso es muy importante en el laboratorio. Como les dije en el ejemplo, si yo voy a una galería, claro, hay un espacio físico, pero yo como también interactúo con esa infraestructura. Soy un observador activo, soy un observador pasivo, si me está diciendo algo el contexto, no me está diciendo el contexto. Entonces hay que abrir esa mirada de la infraestructura, no solamente a lo material, sino también a las relaciones que se establecen dentro del director, los tutores y los participantes con él. El otro elemento que hemos hablado mucho es el contexto. No podemos desligar el laboratorio de las realidades y de los municipios, de las regiones, no podemos. Eso es casi imposible, porque se convertiría simplemente en vengamos a una clase completamente descontextualizada, donde eso no me dice. Y de una u otra forma, ese debe ser un norte. Es decir, cómo el laboratorio de literatura que ustedes se están pensando van a tener una sensibilidad tan grande con lo cercano que las personas van a sentir, que cuando van al laboratorio lo sienten propio. Y esa es una tarea difícil, pero si se hace en otras partes se puede hacer acá. Consejos, y estos no son míos, son de Broadfoot. Esta es una investigadora que tuvo una experiencia montando un centro en África, en Namibia para ser específicos, y ella dice, dentro de sus conclusiones, porque ella tuvo, en alguna vez tienen la oportunidad de leerla, ella cuenta cómo mujer llega a un país todavía patriarcal, donde para ir a hablar ella como mujer con un director de una universidad tenía que pedir una cantidad de citas, mientras que los hombres entraban a la oficina como si nada. Entonces ella da una cuestión difícil para ella como mujer. Dice, mantener la disposición para cambiar la ruta de trabajo. Ay, hoy empecé por aquí, no. Eso estamos hablando para la implementación. Entonces, ese es un consejo. Otro, realizar un análisis de necesidades al comenzar la propuesta. Es decir, partamos de la realidad. Tener flexibilidad y paciencia. Ella decía, había momentos en que yo abría el espacio del centro y no llegaba nadie. Y más porque son espacios voluntarios, pero habría que tener esa flexibilidad y paciencia. Comprender y respetar las jerarquías. Aunque eso recordemos que es para un contexto de África, pero igual aquí también va a pasar lo mismo. En algunos momentos van a ir ustedes a la alcaldía o a la Casa de la Cultura y resulta que les van a decir, no, tienes que pedir la cita, tienes que tal cosa, hay que hacer este oficio, si quieres desarrollar esto o esta salida pedagógica, tienes que llenar N papeles. Pues hay que comprender y respetar eso. Considerar el estado inicial del proyecto y visualizar los avances, es decir, aquí estoy y quiero llegar hasta tal parte. Tener en cuenta la organización de las matrices administrativas, y eso incluye también lo que nos van a hablar ahora, cuáles son los procedimientos y demás. Proyectar la sostenibilidad a largo plazo. Pienses en su laboratorio de escritura con o sin apoyo de fondos municipales o en este caso departamentales. Uno tiene que pensarse eso, porque él tiene que tener la posibilidad. Ustedes se tienen que pensar un laboratorio de la siguiente forma: bueno, no hay recursos del Estado, pero yo puedo conseguir esos recursos por cuenta propia. Pues se pueden pensar ese proyecto a largo plazo. Aprender sobre la cultura y la sociedad en general, esto es fundamental, y seguir los procedimientos establecidos. Un procedimiento establecido es lo que les van a decir, vean, resulta que de los X que están acá, 9 van a pasar, entonces hay que hacer esto y esto, es lo que hay que hacer, no más.
Si se van a presentar a una convocatoria y les dicen son 10 pasos, son 10 pasos, no 9, entonces hay que hacer eso. Es complicado a veces, porque ella es una de las que dice, en el construir del día a día uno siempre va a encontrar dificultades, ya sea por lo administrativo o por los participantes o por lo emocional de uno, pero hay que persistir y hay que seguir el paso a paso que uno se ha establecido desde el comienzo. No hay posibilidad de decirse que no nos vamos a equivocar, pero esos errores, mal dicho, deben de tener o deben estar establecidos dentro de unos objetivos iniciales. Yo aquí les propongo, vea, piensen en sus laboratorios desde las relaciones de las habilidades del pensamiento crítico y la escritura en estas miradas, en lo analógico, en lo digital, como práctica social y como una posibilidad creativa y crítica. Es una propuesta, pero ustedes van a construir un laboratorio de literatura para el pensamiento creativo y la resignificación de la historia de tal lugar. Esa meta no se puede olvidar. Así sean que todos vamos a hacer audiolibros, bueno, pero ¿cuál va a ser la meta? Entonces, pensarse esta relación del audiolibro con la cultura cafetera en Antioquia, en el suroeste. Listo, mantengamos esa idea, mantengamos la idea, pero si llegamos al laboratorio, cada sesión con una idea diferente, es decir, sin ningún norte, lo más seguro es que tienda a fracasar. Y eso lo dicen. ¿Por qué? Porque no crean identidades con el contexto, con las realidades. Cuando el sujeto se siente identificado, primero, no solamente desde los recursos, porque uno dice, bueno, utilicemos el computador para hacer audiolibros, pero vas a ver que de pronto el primer audiolibro va a ser motivante, va a ser innovador para ellos porque lo van a hacer a través del audio, pero si no encuentras una conexión que los acerque a ellos, ya el segundo no va a ser motivante, sino otra vez lo mismo. ¡Qué pereza! Entonces hay que buscar esa relación cercana, que los acerque a ellos y que se sientan sensibles para seguir hablando, seguir escuchando, seguir escribiendo en torno a lo que es la literatura. ¿Cómo acercar la literatura a esas realidades y a esos contextos donde se está pensando ese laboratorio? Y esa es una pregunta que ustedes se deben hacer también, que lo mencionó, tiene que ver con la divulgación. ¿Cómo hacer esos procesos de divulgación que no se queden en el espacio del laboratorio? Si ustedes vieron, cuando yo les mencioné los 5 laboratorios, cada uno de ellos tiene un espacio, ya sea online o presencial, pero lo hay, existe. Es una pregunta que también se deben de hacer ustedes. ¿Cuál va a ser el espacio de divulgación? ¿En dónde se va a fundamentar? ¿Va a ser en una red pues, virtual o va a ser a través de algún canal que existe en su municipio? Bueno, profes y compañeros, muchas gracias y espero que haya sido un pequeño aporte para este camino que ya comenzaron y que sé que va a tener grandes satisfacciones personales, pero también en algunos momentos, unos momentos como de silencio, como que uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Será que tomé la decisión no correcta? Pero no es eso, hace parte de la construcción de un laboratorio. Entonces, muchos éxitos.